¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Historias y Relatos Fantasmagóricos. Continuamos con la serie de fantasmas en la carretera. El día de hoy les voy a presentar el capítulo 344, que se titula La Dama Enlutada. Sin duda, el caso más popular de apariciones en la carretera es el de La Dama Enlutada. Un relato escalofriante cuyo protagonista es un taxista que curiosamente narra un fenómeno que sigue presentándose en diferentes partes de nuestro país, pero con diferentes espectros. Hay que recordar que fantasma y espectro no es lo mismo. Fantasma es una sombra, una imagen borrosa que solo por su tamaño y silueta se puede determinar a quién pertenece, a un niño, mujer u hombre. Espectro o aparecido es la manifestación de una persona muerta que aparenta estar viva. No sabemos de su muerte sino tiempo después, cuando algún familiar o amigo de éste nos lo informa. En otros casos, la persona se entera inmediatamente y de una forma sorprendente, como veremos en el relato de La Dama Enlutada. Se debe tener en cuenta que todas las leyendas se alimentan de hechos reales, pero son matimizados como elementos fantásticos. Conforme pasen los años, se le agregarán o quitarán elementos, mas la esencia del relato será la misma. Existen, por ejemplo, dos versiones de esta leyenda. La más popular, y que por años se creyó la única, es la que publicó Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas en 1984. Esta atribuye los hechos al taxista potosino Abel Morales en los años 80. En resumen, se narra lo siguiente. Era el mes de noviembre. Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo del Señor del Saucito, que por cierto se encuentra muy cerca de un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que la llevara a diferentes templos. Abel le explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella insistió diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar en sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista la llevó a 7 iglesias, y cuando se fueron de la última, la dama, a quien no se le veía el rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo. Para que no tuviera problemas con el cobro, ella le entregó una medalla de oro que llevaba su nombre, Socorro. Además, le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón. Arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no escuchó cuando la señora bajó del auto, pero aunque no se le hizo lógico, ya que por muy cansado que estuviera, cualquier sonido, por más insignificante que fuera, es apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo extraño. A pesar de su cansancio, Abel no pudo dormir, reflexionando lo vivido
con esa mujer enlutada. Al día siguiente, el taxista tomó las cosas que le entregó la dama enlutada y se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él y cuando lo tuvo enfrente, le dijo que la noche anterior había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato, le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado. Pero antes de entregarle el dinero, le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 2 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecía el señor Palomares y se marchó a su casa. 2 meses después, murió de la impresión. Y esta es la versión potosina. En el libro Las leyendas más tenebrosas de iglesias, panteones y conventos de México, de Asmara Tobilla, publicado en el 2010, presenta esta leyenda con otras variantes, pues no se habla de una dama enlutada, sino de una mujer vestida de blanco, ubicando además la historia en la Ciudad de México en los años 60. El protagonista de esta historia también es un taxista, conocido solo como Ernesto, de 34 años. La historia, muy parecida a la narrada por Mariano Aguilar, veamos por qué. Ernesto estaba casado con Licha y tenía 2 hijos, Gustavo y Consuelo. Esta última estaba por cumplir 15 años de edad y Ernesto quería hacerle una fiesta, aunque fuera sencilla, pues la familia solo dependía de lo que él ganaba con su taxi, un amplio Ford del 58. Para cumplirle el sueño a su hija, Ernesto salía a trabajar prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Solo regresaba a su casa al mediodía para comer. La noche en que Ernesto tuvo esta experiencia, no había corrido con mucha suerte con el pasaje. Era una noche fría de otoño y la mayor parte de la gente ya estaba descansando en sus hogares. Serían alrededor de las 2 de la madrugada. Ernesto se aventuró y se alejó más allá de lo que comúnmente era su ruta. Se encontraba en la calzada México-Tacuba. Ernesto siguió manejando y llegó a la calzada Legaria, bastante lejos de donde vivía. Resignado a que no encontraría otro pasajero, decidió volver a casa. Cuando el taxista estaba por tomar el próximo retorno, le hizo la parada una jovencita vestida de blanco. Ella subió al taxi y Ernesto le preguntó a dónde la llevaría. Le pidió que se dirigiera a la catedral. Durante el trayecto, el taxista comenzó a hacerle plática a la jovencita, que a simple vista se veía de buena familia. Era muy blanca y rubia, traía un vestido sencillo, pero de buena calidad. Portaba un velo blanco que le cubría parte del rostro y en el cuello una medalla de oro. Durante el trayecto, Ernesto le contó que estaba trabajando horas extras porque pronto su hija cumpliría 15 años y quería festejarle. La muchacha le dijo que estaba bien, que trabajara muy fuerte por ella. Cuando llegaron a la catedral, ella le pidió que la esperara, pues de ahí quería ir a otra parte. Ernesto la esperó en su taxi y desde su asiento vio como la chica se acercó a las puertas de la catedral y se puso a rezar. Tras unos minutos, ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a otra iglesia que estaba a unas cuadras. Allá hizo exactamente lo mismo, rezar. Regresó al auto y le ordenó que la llevara a otro templo. Ernesto obedeció y ella repitió la acción. Finalmente le dijo que la llevara al lugar donde la había subido. Para esos momentos, el taxista se moría de sueño, lo cual le resultó muy extraño, pues en otras ocasiones había trabajado hasta más tarde y sin ningún problema. Cuando llegaron a su destino, enfrente de un portón grande, el taxista le dijo
que eran 80 pesos, a lo que ella respondió que no traía dinero, pero que le daría su medalla y la dirección donde le pagarían su servicio. Ernesto, en lugar de molestarse, tomó la medalla y vio que tenía grabado un nombre: Aurora. Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas, número 54. Él le pagará todo. Dígale por favor que lo quiero mucho. La chica bajó del taxi y se dirigió hacia el portón. Ernesto tomó la medalla y se retiró. Al avanzar unos metros, vio que en el asiento de atrás la muchacha había olvidado su velo blanco. Así que regresó rápidamente a entregárselo, pero al momento de bajarse de su taxi y buscarla, ella no se veía por ningún lado. Ernesto se sorprendió aún más al ver que ese portón pertenecía al Panteón Francés de Legaria. Pensó entonces que la muchacha vivía en alguna de las casas que estaban por ahí cerca. Finalmente, se retiró a su domicilio a descansar. A la mañana siguiente, Ernesto no se levantó para ir a trabajar. Se sintió muy mal físicamente, se veía pálido y ojeroso. Su estado de ánimo también había mermado. No platicaba con su familia como habitualmente lo hacía y se la pasaba la mayor parte del tiempo callado o dormido en su cama. Su esposa se alarmó y lo llevó al doctor. Al revisarlo, el galeno no encontró nada extraño en su salud. Este peculiar comportamiento duró 3 días. Al cuarto, Ernesto volvió a la normalidad. Ese día salió muy temprano a trabajar. Subió a su taxi y en el asiento del copiloto vio el velo y la medalla de oro de Aurora. Lo pensó seriamente y finalmente decidió ir a la dirección que la chica le dio para cobrar el viaje. Cuando llegó, vio que era una casa grande y lujosa. Ernesto tocó el timbre y salió una sirvienta que de forma grosera le preguntó qué quería. Él le dijo que deseaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues le tenía un recado. La mujer se metió a la casa sin darle alguna razón. Ernesto, creyendo que la habían engañado, regresó a su taxi para retirarse. Pero en ese momento salió un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Era el padre de Aurora, el señor Esteban Almanza. Ernesto le dijo a qué iba y quién lo había enviado. Además, le dio el recado de Aurora, que lo quiere mucho. El señor Almanza comenzó a llorar y se abrió de capa con el taxista. Le contó que hacía 4 días habían cumplido 15 años desde que Aurora había muerto. Falleció cuando el taxi que la llevaba a su casa chocó. La medalla y el velo que Aurora le entregó a Ernesto habían sido enterrados con ella. El taxista se sorprendió con todo lo que escuchó y simplemente no logró articular palabra. El padre de Aurora le dijo además que se había rehusado a oficiarle una misa, pues estaba molesto con Dios por habérsela quitado, pero que seguramente ella habría regresado del más allá para buscar el descanso eterno. El señor Esteban Almanza le agradeció a Ernesto por acompañar a su hija a las iglesias y además de pagarle los 80 pesos, le dio una gratificación que le permitió hacer la fiesta de 15 años para su hija. Con algunas variantes en la historia y con un final más agradable, así como del lugar y la época, ambas narran el mismo hecho: un pasajero fantasma. Este no es un caso aislado, si bien tampoco existen miles, al menos hay lo suficientes para determinar que este fenómeno es completamente real. La mayoría de los protagonistas son taxistas o choferes que salen a trabajar por las noches. Recuerdo haber escuchado en la radio el caso de una señora, llamémosle Laura, que al tomar un taxi escuchó el canto de una muchacha fantasma. Ella pensó que era la radio y le dijo al taxista que si quiere que le subiera, que por ella no había ningún problema. El taxista le dijo con voz nerviosa: ¿Verdad que usted le escuchó? ¿Escuchar a quién?
preguntó extrañada Laura. No tengo radio. Qué bueno que escucho esa voz. Permítame contarle la siguiente historia. Yo sé que ella está conmigo. Laura se quedó muy extrañada, pues no entendió a qué se refería el taxista con todo eso. El hombre le contó la siguiente historia. En una ocasión, hizo la parada una jovencita totalmente golpeada, con la ropa rota. Ella se subió al auto y le dijo al señor que no traía dinero, que la acababan de asaltar, que por favor la llevara a su casa, y el señor aceptó. Durante el trayecto, por el espejo retrovisor, el señor vio muy golpeada a la chica y le dijo que si no prefería ir primero a la delegación a levantar un acta, que él se comunicaría con su familia para que fueran a recogerla. La muchacha le dijo que no, que primero quería llegar a su casa, pues ya estaban cerca. Llegaron a una avenida larga por los rumbos de Iztapalapa, Distrito Federal. Con un camellón grande, la muchacha le pidió al taxista que se estacionara. Él le dijo que si quería, le daba la vuelta para no cruzara, a lo que ella contestó que no era necesario, que sería algo rápido. La muchacha bajó tambaleante, cruzó el camellón y se metió a una casa. Pasaron los minutos y el taxista se cansó de esperar. Así que cerró su taxi y fue a preguntar a la casa por su pasajera. Cuando él tocó, salió una mujer. El taxista le dijo que le daba pena molestar, pero necesitaba que le pagaran el servicio. La señora se extrañó con lo que escuchó y le preguntó que cuál servicio. El taxista le respondió que la muchacha que había entrado a la casa, toda golpeada, él la había traído. La señora se impactó con lo que escuchó. Le dijo que estaba en un error, pues ella vivía sola. El taxista insistió, y la señora le contó que 2 meses antes vivía con ella su hija, una jovencita que desgraciadamente fue asaltada, violada y asesinada en un microbús. La señora lo llevó a un pequeño altar donde tenía su fotografía, y él vio que era la misma chica que había transportado. La señora se puso a llorar, y luego él también. Salió de la casa con las piernas temblorosas. Cuando subió al taxi, ya comenzaba a hacerse de noche. Sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Comenzó a sentir tanto sueño que se quedó dormido. Al despertar se encontraba en el hospital, pues le dio un coma diabético. A partir de ese momento, el taxista ha sentido frecuentemente la presencia de la jovencita en su taxi, lo que le resultó atemorizante, pues no entiende por qué ella decidió quedarse con él y hacerse sentir por algunos pasajeros. En otros casos, y siguiendo con las experiencias sobrenaturales que han vivido algunos choferes de taxi o autobús en la carretera, han corrido con la suerte de que los seres de ultratumba que se les han manifestado muestren una conducta totalmente pasiva y no entablen un diálogo largo, sino de un par de palabras. ¡Wow, amigos! ¡Qué historia! Una más de fantasmas en la carretera. Amigos, si ustedes tienen alguna historia, algún relato o alguna leyenda de terror o de suspenso y quieran compartirla con un servidor, no lo duden. Contáctenme en mis redes sociales, vía YouTube, vía Facebook o al correo electrónico historiasfantasmagóricas@gmail.com, ya sea que me la envíen por medio de un audio para que ustedes escuchen en el blog, o me la envíen por escrito y así la narraré yo. También por medio de Facebook ya me autorizaron las estrellas. Si fueran tan amables de poderme apoyar, de verdad se las agradecería muchísimo. Esto para poder continuar creando más contenido. No se pierdan esta serie de fantasmas en la carretera. Historias que se convirtieron en leyenda. Si te gustó este video, regálame un like, comparte y suscríbete a mi canal, para que fantasmas en la carretera y el tema paranormal no desaparezcan nunca. Les repito mi correo electrónico, historiasfantasmagóricas@gmail.com. Envíame tus relatos, envíame tus vivencias. Sin más por el momento, sería todo. Y esperen más historias y relatos fantasmagóricos.
Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias.